Llega un momento en la vida de un hombre en el que hay que tomar decisiones importantes. Por ejemplo, ¿hay que luchar o rendirse? Creo que nada podía hacer que mi mujer actuara como lo hizo. Llevaba 25 años casado con ella y teníamos 3 hijos. Masi, nuestra hija menor, es mi hija pequeña y tiene 18 años. Mike tiene 20 y sirve en la marina. Jason, nuestro hijo mayor, tiene 24 años, está casado, y él y su mujer me han dado 3 nietos. No trabajé tan duro durante tantos años para mantener a mi familia simplemente para irme sin nada. No se trataba solo de su traición, sino de cómo lo hizo. Después de 27 años juntos, supongo que se cansó y decidió darle sabor a su vida. Estoy absolutamente seguro de que pensó que yo era un inconsciente, un tonto que nunca sospecharía que era capaz de engañarme. Comprendí sus sentimientos. Confiaba en que nunca le haría daño. Tal vez yo era simplemente un idiota enamorado, o tal vez puse mi confianza en la persona equivocada. Mi nombre es Wayace Banks, y mi esposa es Marian. Ambos tenemos 45 años. Algunos podrían decir que somos una pareja de mediana edad, pero yo no lo veo así. Corro 5 kilómetros al día, como bien y quiero a mi familia. ¿No es eso lo que se supone que debe hacer un hombre? Cuidar de su familia. Marian había sido mi pilar de apoyo a lo largo de nuestros 25 años de matrimonio, y creó su base durante el puñado de años que salimos juntos. Antes de casarnos, Marian siempre fue quien mantuvo unida a nuestra familia. Estuvo presente en todas las bodas, visitas al hospital y entierros, y después de todos los obstáculos y tragedias que sufrimos, se mantuvo firme como una roca. Entonces, ¿por qué estoy aquí sentado solo en nuestra casa familiar, esperando a que vuelvan los niños? Bueno, he aquí por qué. Durante el último año, Marian había estado bastante distante. No salía de casa tan a menudo como solía, y parecía sumida en una profunda concentración. La mayoría de las veces, cuando le preguntaba qué le pasaba, se limitaba a pasar de largo o a no decir nada serio. En los últimos 3 meses, ya no podía pasar por alto su conducta, y le decía constantemente que éramos marido y mujer. Siempre nos habíamos apoyado mutuamente, y nada cambiaría eso. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Se me derritió el corazón, aliviando el pesado peso de la incertidumbre, y empecé a pensar que todo iría bien. Marian me rogó que me sentara y no dijera nada hasta que terminara. Asentí alegremente y me senté durante la hora siguiente. Marian me habló de sus sentimientos. Mucho de lo que oía era nuevo para mí, pero no la interrumpí. Se sentía atrapada en la rutina y estaba perdiendo el sentido de sí misma en el matrimonio. Quería tiempo para redescubrirse. También quería vivir un tiempo sola, como ella decía, para encontrarse a sí misma. Marian mencionó que se había sentido fuera de lugar durante los últimos años, ahora que nuestra hija menor, Masi, se iba a la universidad. Era hora de que viviera su propia vida. Finalmente, Marian me dijo que ya había encontrado un apartamento decente y que se mudaría al día siguiente de que Masi se fuera a la universidad. No recuerdo el momento en que Marian terminó su larga declaración y salió de la habitación. Fue como si me desmayara y me encontrara en una especie de aturdimiento. Lo siguiente que recuerdo es a Masi inclinada sobre mí, sacudiéndome suavemente el hombro y preguntándome con preocupación qué había pasado. Eran las 2 de la madrugada y acababa de volver de una cita. Cuando levanté la vista hacia ella, Masi me dirigió una mirada larga y cómplice y me preguntó: «Mamá te lo ha contado, ¿verdad?». Le pregunté cuándo se había enterado. Masi dijo que Marian les había notificado a todos sus planes de marcharse hacía unos 3 meses. Miré sorprendida a mi hija y me pregunté por qué no me lo había dicho antes. Sabiendo lo que su madre pretendía, apartó la mirada y susurró que Marian le había hecho prometer que no diría ni una palabra. En ese momento, no solo sentí que mi mujer había violado mi confianza, sino que mis hijos también me habían engañado. Todos lo sabían, pero ninguno dijo nada. Mucho más tarde, descubrí que también me ocultaban algo más, pero tenía la sensación de que, tarde o temprano, todo este embrollo saldría a la luz. Más tarde, me enteré de que Marian llevaba 3 años teniendo una aventura con un tipo más joven llamado James, que tenía 33 años. Según ella, mi mujer pensaba que era algo que tenía que experimentar. No tuve que pensarlo mucho tiempo.
Decidí que no valía la pena luchar ni por Marian ni por el matrimonio. Si ella quería el divorcio e irse, la dejaría, pero no sin un precio. El precio para Marian sería la casa y mi pensión. ¿Quiere irse? Bien, que así sea, pero no le voy a dar la casa que compré simplemente porque quiera seguir adelante con su vida. También me niego a pagar por su engaño. Así que te escabulles a mis espaldas. ¿Decides irte y se supone que debo pagarte por todos los años que me has estado mintiendo? De ninguna manera. Eso nunca va a suceder, y así, de un plumazo, un matrimonio de 25 años llegó a su fin. Ella se fue, llevándose todo lo que le pertenecía o cualquier cosa que le permití tener en ese último día en la corte. Le deseé lo mejor, salí del tribunal y seguí con mi vida. Pasaron 7 largos años hasta que volví a ver a Marian. Lo primero que hice tras obtener la libertad fue ir a pescar en alta mar. Resultó ser una de las mejores decisiones que había tomado nunca. El tiempo tranquilo y sereno que pasé entre el suave susurro de las olas azules y los vivaces gritos de las gaviotas fue revitalizante. Lo disfruté tanto que vendí mi antigua casa en tierra y utilicé el dinero para comprar una nueva en el lago. Al mismo tiempo, presenté los papeles para mi pensión, cobré mi cuenta y planeé mis próximas acciones. Tenía $450.000 en el banco y con el tipo de interés actual, ganaría $2.500 al mes durante el resto de mi vida por mi nueva casa móvil. Adquirí un maravilloso crucero con camarote de 7 metros con el que esperaba surcar los mares, cabalgando las olas hasta mi último aliento, o al menos hasta que conociera a alguna sirena de pelo largo. En algún lugar puede soñar un hombre, ¿no? Como suele decirse, la llamada del mar era justo lo que necesitaba. La vida se mueve bastante deprisa, y hace ya unos 7 años que soy un marinero libre, azotado por todos los vientos. Estaba relajado después de terminar otras vacaciones de 3 meses cuando, inesperadamente, recibí una llamada de Masi. Empezó a preguntarme cómo me iba y dónde había estado. Le pregunté qué pasaba y por qué me necesitaba, porque su tono sonaba como si estuviera buscando información. Entonces Masi me sorprendió diciéndome que Marian necesitaba mi ayuda. En respuesta, le pregunté a mi hija por qué su madre, que había estado fuera del radar durante tanto tiempo, de repente me necesitaba. En segundo lugar, Masi me preguntó si sabía que su madre había dado a luz a una niña. Le contesté que no. Cuando Masi quiso saber si me sentaría a hablar con su madre, volví a responderle firmemente que no. Fue entonces cuando mi hija, con furia e irritación en la voz, estalló, preguntándome cómo podía ser tan insensible. En respuesta, le pregunté cómo describiría a los miembros de su familia que sabían desde hacía 2 meses que su madre iba a dejar a su padre, pero nunca dijeron nada de la traición. Luego colgué. El teléfono siguió sonando durante los 10 minutos siguientes. Al final, me harté y lo apagué. A la mañana siguiente, cambié de número y empecé a organizar mi próximo viaje. Esta vez, mi modesto pero bonito y acogedor barco, sobre todo sin mujeres locas, se dirigiría a Santo Tomás y luego zarparía hacia las Bermudas. Después de eso, bueno, ya pensaría en un nuevo destino para la expedición. El día que me disponía a soltar amarras, mis 2 hijos aparecieron en el muelle. Mike y Jason parecían tener miedo de hablar primero, así que les invité a subir a bordo y les ofrecí una cerveza. Jason fue el primero en hablar. Papá, sabemos que nos equivocamos al no contarte lo que mamá estaba planeando, pero, sinceramente, no pensábamos que te lo tomarías tan mal durante tanto tiempo. Quiero decir, siempre estabas en el trabajo. En fin, refunfuñó. Entonces Mike intervino, aportando sus profundas ideas. Mamá estaba sola, y bueno, cometió un error. Ahora necesita tu ayuda y le estás dando la espalda. Me quedé sentada tranquilamente, mirándolos. Jason se aclaró la garganta, miró a su hermano y preguntó, ¿vas a decir algo? Quería asegurarme de que entendían mi perspectiva antes de zarpar. Chicos, no lo entiendo. Vuestra madre me engañó y luego se fue. Llevamos años divorciados y ahora ha tenido un hijo con otro hombre. ¿Me estoy perdiendo algo? Asintieron, aunque a regañadientes. ¿Y qué tiene que ver todo esto conmigo? Si recordáis, soy el tipo al que ayudasteis a mantener en la oscuridad al principio y al que luego cegasteis por completo.
Los tres sabíais lo que planeaba vuestra madre y no dijisteis ni una palabra. Ahora ella tiene problemas, pero ¿de alguna manera yo soy el malo? Sinceramente, me sorprende que me encontrarais, teniendo en cuenta que no os he visto ni he sabido nada de ninguno de vosotros en 7 años. Aunque una vez vi una foto de vosotros tres con tu madre y su nuevo marido en el periódico. Parecía que estabais celebrando la inauguración de una nueva ala del hospital. Si no recuerdo mal, todos brillabais como nuevos dólares, y os llamaron. Déjame pensar. Ah, sí, la familia más feliz de la ciudad. Así que una vez más, ¿por qué están aquí? Ambos se sentaron con cara de desagrado y sin saber qué decir. Al final, Jason se recompuso, carraspeó de nuevo y añadió, papá, verás. Karen necesita un riñón y mamá quiere que te hagas las pruebas para ver si eres compatible. Yo respondí, perdona, ¿por qué iba a hacerme las pruebas para un niño que no tiene nada que ver conmigo? Permítame repetir mi pregunta, ¿por qué estás aquí? Entonces Jason y Mike completaron su traición hacia mí. Papá, la cosa es que Karen es tu hija. Mamá estaba embarazada antes de dejarte. Decir que me sorprendió esta noticia sería quedarme corto. ¿Qué edad tiene la niña? Pregunté una vez que mis cejas volvieron a su postura natural. Tiene 7 años, dijo Jason. ¿Y cuándo te has enterado de esto? Cuestioné. Los hermanos volvieron a intercambiar miradas, y esta vez Mike reveló. Mamá nos lo dijo al mismo tiempo que nos contó sus planes de divorciarse. No podía creer que mis hijos se hubieran convertido en unos imbéciles tan cobardes. Siempre los había entrenado para hacer lo correcto, y resultaron ser tan decepcionantes. Al darme cuenta de que no había nada más que decir y de que no tenía sentido prolongar la conversación, me levanté, me dirigí a la puerta y la abrí de par en par, señalé la salida con la cabeza y les dirigí una mirada seria. Hasta que comprendieron. Levantándose del asiento, ambos se apresuraron a subir al muelle y se marcharon. En menos de un minuto, yo estaba haciendo los últimos preparativos antes de zarpar. Cuando Marian apareció en el muelle, yo ya había levado anclas y me alejaba del embarcadero. Aceleró el paso, se acercó a la orilla y saltó a bordo. El barco se había alejado unos 2 metros del muelle cuando paré los motores. Estaba a punto de arrojarla por la borda cuando, de repente, una niña pequeña apareció en el muelle, suplicando por su madre. Le grité a Marian que se largara de mi barco. En respuesta, ella sacó un par de grilletes como por arte de magia y se encadenó a la cornamusa de cubierta, sentándose a su lado. Guayace, sé que ahora me odias, imploró Marian, mirando a la chica del muelle. Ella necesita tu ayuda. Karen morirá sin un riñón. Por favor, no la castigues por lo que hice. Sé que estás enfadado, Guayace, pero también sé que eres mejor que esto. Miré a Marian y le dije, no, ya no soy la persona amable e indulgente que solías conocer. Por dentro, estoy muerto, y eso es por tu culpa. Así que no voy a ayudarte ni a ti ni a ella. Maldita sea, ni siquiera sabía que ella existía, y por lo que puedo decir, nunca planeaste decírmelo. Así que para mí, tú y nuestra lamentable excusa de familia estáis muertos. Mientras ella permanecía allí encorvada, haciendo sonar sus cadenas y gimiendo en la pasarela, saqué mi hacha de su funda y me acerqué a ella. Estaba a punto de cortar el lugar donde se había atado cuando me asaltó una idea. Esta podría ser mi segunda oportunidad de reparar lo que había salido mal la vez anterior. Marian, he cambiado de opinión, le dije. Ayudaré a Karen en todo lo que pueda, pero te va a costar. Marian estaba tan emocionada de que aceptara ayudar a Karen que al instante soltó, haré lo que sea. Volví a atracar el barco y Jason vino con una llave para abrir a su madre, que ahora estaba emocionada de alegría. Después, llamé inmediatamente a mi abogado para explicarle mi idea, que él se encargaría de formalizar correctamente. Al día siguiente, mi abogado y yo llegamos al hospital. Cuando Marian vio a mi representante, empezó a mostrarse un poco ansiosa. El médico tomó una muestra de sangre, desapareció un rato y volvió con un resultado positivo, así que podía donar mi riñón. Marian estaba contenta hasta que mi abogado le explicó mis condiciones a ella y a mis hijos mayores, que también estaban presentes. Para salvar a Karen, tuvieron que renunciar oficialmente a su patria potestad sobre ella. Marian, todos los años que estuvimos casados, yo era el que siempre hacía sacrificios.
Ni tú ni los niños renunciaron nunca a nada. Siempre fui yo. Cuando querías un coche nuevo, cambiaba el mío y te compraba el que te gustaba. Cuando los niños querían algo o ir a algún sitio, era yo la que se quedaba fuera. ¿Me perdía su infancia porque trabajaba como un burro para darles lo mejor, y que recibía a cambio? La traición de todos vosotros, grité, señalando hacia mi antigua familia, reunida contra la pared de enfrente. Y ahora, Marian, necesitas mi ayuda. Pues te toca a ti sacrificar algo. Si la amas, deja que la chica se vaya, o puedes arriesgarte a esperar a otro donante. Ni siquiera había terminado cuando Marian chilló, nunca renunciaré a mi hija. Mi abogado y yo nos levantamos y, sin decir palabra, corrimos hacia la salida. Jason y Mike saltaron, intentando detenerme físicamente. Mi abogado les dijo en tono firme que si me ponían un dedo encima, pasarían los próximos 10 años en la cárcel. Los hermanos se detuvieron un momento, pero entonces Masi intervino gritando: ¿Cómo vais a dormir sabiendo que estáis matando a nuestra hermana pequeña? Me detuve, la miré a los ojos y cuestioné: ¿y cómo duermes tú por la noche sabiendo que tiraste a tu padre? ¿No te sientes culpable? Pues yo duermo igual. Lo que ocurrió en el hospital fue el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. En los días siguientes, estuvieron a punto de enviarme una orden judicial para impedirme salir del país, pero arranqué el motor justo a tiempo y me alejé del muelle, alejándome unos 100 metros, flotando tranquilamente sobre las olas e ignorando los gritos y saludos del muelle. Un rato después, cuando el alguacil regresó en una lancha rápida, aceleré mi propio motor y arranqué. Habrían tenido que perseguirme por la costa durante casi 400 millas antes de que se me ocurriera izar las velas. El oficial se dio por vencido cuando nos adentramos en aguas internacionales. Finalmente, me detuve a unos 10 kilómetros de la costa. Una vez dentro del alcance del móvil, llamé a mi abogado para recibir las últimas novedades desde tierra. Me dijo que el estado de Karen estaba empeorando y que Marian quería hablar. Le pedí que organizara una videoconferencia. Durante la llamada, Marian empezó suplicándome de nuevo que no siguiera adelante con lo que había declarado. Yo sonreí y respondí: esto es exactamente lo que me habéis hecho. Los tres conspirasteis y me echasteis. Así que, Marian, si no aceptas mis condiciones, solo me queda decirte adiós. Al final, Marian no tuvo más remedio que acceder a mis peticiones. El día que me presenté en el hospital, llegué con representantes de los servicios de protección de menores, por si acaso. También había contratado a 2 policías jubilados para garantizar que todo saliera bien. Nadie, salvo yo, podía llevarse a Karen del hospital. La operación de trasplante de riñón transcurrió sin contratiempos. Al tercer día de nuestra estancia, Marian entró en mi habitación del hospital acompañada de un hombre. Se identificó como James Paxton, su actual marido, el mismo amante por el que me había dejado. Me ofreció la mano a modo de saludo, pero hice caso omiso de tan educadas chorradas y fui directamente al grano, preguntando qué querían de mí aquella pareja. Ahora resultaba que estaban allí para volver a tirar de mi fibra sensible y apelar a mi sentido de la simpatía. El único problema era que ya no tenía ninguna de las dos cosas. Marian y los niños las habían cortado con éxito. Así que su esposa cambió de táctica y me ofreció dinero. Esto se estaba volviendo ridículamente divertido. De alguna manera pensaban que podían comprarme. Naturalmente, se llevaron otra decepción. El 4 de diciembre de 2007, Karen y yo salimos del hospital. Los servicios de protección de menores presentaron cargos contra Marian por alterar el procedimiento de tutela. Su comparecencia ante el tribunal estaba prevista para dentro de 3 semanas. Durante el alta, mis chicos de seguridad nos escoltaron, con las manos en las fundas de las pistolas por si ocurría algún imprevisto. A Karen y a mí nos metieron en un coche y nos llevaron directamente a mi barco. Uno de los guardias subió primero para asegurarse de que no había nadie más dentro. A pesar de todas las medidas, mi instinto me decía que algo no iba bien. Así que en cuanto nos dieron el visto bueno, zarpamos inmediatamente. Mientras nos alejábamos de la costa, Karen lloró durante las 2 primeras horas hasta que la llamé para que bajara a cubierta. Cuando abrí su camarote, encontró todo tipo de muñecas Barbie y Bratz imaginables, además del último y más moderno iPod. Poco después, Karen me suplicó que le guardara el teléfono, compartiendo conmigo un secreto,
Su madre le había asegurado que podría encontrarla si guardaba el teléfono en la cubierta superior. Inspeccioné cuidadosamente el teléfono de Karen cuando se fue corriendo a jugar con sus nuevas muñecas de lujo. Efectivamente, tenía instalado un software de rastreo encubierto. Este tipo de estafa era de esperar. Claramente, eso es lo que mi instinto me había estado advirtiendo. Así que querían saber dónde estábamos. Bueno, les ayudaré con eso. Metí el teléfono en una bolsa Ziploc impermeable, la até a un chaleco salvavidas y lo lancé todo por la borda. Su pequeño dispositivo de espionaje flotaría en su propia misión, mientras que Karen y yo, bueno, creo que nos dirigiremos hacia la costa de Turquía o Grecia. ¿Quién sabe a dónde nos llevará el viento? Después de dar muchas vueltas, acabamos en Irlanda, donde nos instalamos. Karen y yo empezamos lentamente a conocernos, pero ahora las cosas van fenomenal. Han pasado casi 10 años y Karen está lista para ir a la universidad. Aspira a ir a la Universidad de Duke. Hace poco, Karen escribió a su madre para comunicarle que se estaba preparando para venir a estudiar a Estados Unidos. Mi hija se ha convertido en una joven compasiva y reflexiva. Ya le he pagado la universidad, así que está lista para enfrentarse al mundo. Soy un padre orgulloso y me encanta. En cuanto a mí, seré breve. Durante nuestros años en Irlanda, conocí a una preciosa pelirroja de ojos esmeralda llamada Tilia. Nos queremos y nos admiramos, y la vida es sencillamente increíble. Ahora, un poco de noticias sobre errores. Jason aprendió un poco más sobre la traición cuando su madre, Marian, y su mujer se fueron de viaje a Las Vegas. La mujer de Jason volvió sin dinero, pero estaba embarazada al 100%. Esa realidad salió a la luz un poco más tarde, cuando el niño nació, y el pequeño parecía notablemente mexicano. Así que lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas, todos son unos mentirosos. Marian tampoco se quedó de brazos cruzados. Después de dejar a James Paxton, se mudó inteligentemente con el hermano de él. Sí, Marian siempre fue práctica. Bueno, como dice el refrán, sobre gustos no hay nada escrito. Masi fue abandonada la noche antes de su boda. Se supo que su prometido era gay en secreto y no había querido revelarlo hasta que su padre falleció. ¿Y mi qué? Bueno, lo está haciendo fantástico. Supongo que es uno de esos hombres que raspan chicle de paredes y estaciones de metro. Seguro que has visto a esos genios trabajadores en las grandes ciudades. En cuanto a mí, no voy a mentir. Me alegro de que la vida me diera una segunda oportunidad.